Siempre me he considerado una persona muy devota a la Iglesia Católica, voy todos los domingos como me lo enseñaron mis padres y a ellos mis abuelos. Mi madre solía decir que nací con un don especial, no sabe cuál es y yo tampoco lo he descubierto a la fecha, pero, me decía que de todos los niños que habían nacido en San Miguel, yo era el más especial. Escuchar esas palabras de mi madre siempre me reconfortó, me hizo tener una buena autoestima y no sentirme menos cuando hacía algo malo cuando no podía estar a la par que mis compañeros de clase. Creo que ir todos los domingos a misa y confesarse, especialmente para mi padre, era una forma de expiar sus pecados. Los malos tratos y arrebatos que a veces tenía hacia mi madre se purificaban cuando recibía la hostia de la mano del padre de la iglesia. Esos días después de salir de la iglesia nos llevaba a mamá y a mí al parque, se sentaban en aquella descolorida y vieja banca que miraba en dirección a la iglesia, mientras yo perseguía a las palomas que se acercaban a alimentarse de las migajas que solían encontrar en el piso. Los domingos eran los únicos días donde mis padres lucían especialmente radiantes. Yo siempre le atribuí aquella felicidad y reconciliación al poder de Dios, quien canaliza toda su sabiduría y su amor a través del Padre que reside en la iglesia. Aquel viejo es respetado por todos en este lugar, incluso el presidente le tiene mucho respeto y las personas más adineradas también se inclinan a besar la mano de aquel santo. Hasta cierto punto creo que es un ser de luz, una persona iluminada como los 12 apóstoles de Jesús. Las figuras e imágenes que la Iglesia resguarda al interior sirven para recordarnos el sufrimiento al que se sometió el Hijo de Dios por nuestros pecados. Son expresiones del amor más puro y profundo que solo un ser divino podría emanar. Nosotros somos seres que siempre estamos tentados a pecar, a veces queremos ingerir más alimentos de los que deberíamos, o solemos envidiar las propiedades que nuestros vecinos o conocidos adquieren. También he visto con mis propios ojos cómo se suele desear a la mujer de los otros. Las peleas en las cantinas en ocasiones se les han ido de las manos y sin querer han matado a otro humano. A mí me solía dar pereza levantarme temprano para ayudar con las labores de la granja a mis padres, y por esa razón me nace la necesidad de rezar algunos Padres Nuestros en el momento en que el diablo se mete a mi cabeza e intenta hacerme pecar. Pero, es que Jesús también fue tentado en aquel viaje al desierto antes de su sacrificio. Yo no creo ser tan grande como para hacer una hazaña así, pero al menos cuando pongo palabras divinas en mis labios y me acerco al templo del Señor, siento que puedo atreverme a posarme ante Él, pues he depositado toda mi confianza en Dios, creador de todo lo existente. Aunque he de admitir que mi padre no siempre fue así de devoto, si bien asistíamos a las misas, no solían castigarme con pedirle perdón a Dios por haber cometido una travesura. Aún recuerdo aquella ocasión que olvidé cerrar el corral de las gallinas y se comieron parte de los brotes de frijol y tomate que mi padre había sembrado y cuidado. Al día siguiente a primera hora me desperté por el alboroto que mi padre hacía, gritando y blasfemando contra las gallinas, y también como le gritaba a mi madre. Por haber sido tan descuidada, yo solo veía de reojo aquella escena cuando mi padre dirigió toda su furia contra mí, por haber dejado a las gallinas sueltas en el huerto la noche anterior. Me golpeó con la mano abierta en la cara y solo cedió cuando mi madre se interpuso y le suplicó dejarme en paz, pero esto no fue suficiente para calmar su ira. Con sus fuertes brazos la echó a un lado y para evitar dejar marcas me tundió a golpes en el trasero. Su castigo no terminó ahí, fue en busca de las llaves de un viejo ropero que había heredado de la abuela y me hizo entrar en él. Yo lloraba por el dolor y el terror que había vertido sobre mí, sin embargo, de poco sirvió, pues cerró la puerta con llave y se puso a rezar a Dios por lo que acababa de hacer y me hizo rezar con él. Estando encerrado en aquel ropero con un montón de ropa y pertenencias viejas, me hizo perder la noción del tiempo. No sé si estuve ahí todo el día o si solo habrán pasado unas cuantas horas. Lo único que pasaba por mi mente en aquel momento era expiar mi pecado y enmendar mis errores con mi Padre a través del perdón de Dios. Permanecí en ese reducido espacio hasta que me dejó salir y con una voz más compasiva me dijo que era suficiente. Me tocó el hombro y me dijo que esperaba no volviera a olvidar encerrar a las gallinas.
Esa semana acudimos a la misa dominical y al término de la ceremonia, mi padre se acercó al cura y le pidió confesarse y que también hiciera espacio para mí, ya que había algo de lo que teníamos que hablar. Esa fue la primera vez que me confesé, al menos en voz alta, y desde entonces las plegarias se volvieron una constante en la casa de mis padres. Todos trabajamos duro para poder ganarnos el alimento del día y yo me esforzaba mucho en la escuela para hacer sentir orgullosos a mis papás. Aún recuerdo el día que perdimos a mamá. Ella siempre fue una mujer fuerte, bondadosa, amorosa y la persona más gentil del mundo. Siempre había gozado de buena salud, incluso cuando todos en casa nos enfermábamos, ella era quien se encargaba de todas las labores de la casa, del campo y de cuidar de nosotros. Mamá amaba a papá por sobre todas las cosas, sufrió mucho cuando papá se enlistó en el ejército y fue a luchar al frente. Recuerdo que todas las noches le rezaba al viejo crucifijo que tiene en su recámara y le pedía que lo cuidara y lo resguardara, y todo parece indicar que gracias a su gran devoción papá pudo volver a casa sano y salvo. Incluso lo hizo con todas sus extremidades, a diferencia de los demás miembros de su pelotón, quienes algunos ahora seguramente están sentados al lado de Dios, aunque ahora que lo recuerdo fue a partir de su regreso de la guerra cuando se volvió aún más devoto. Colocó una cruz de madera que él mismo construyó en la arboleda de los linderos de la propiedad y pasaba horas rezando en aquel lugar. Sin embargo, cuando yo estaba terminando de estudiar la primaria, la salud de mamá comenzó a degradarse, su piel comenzó a volverse pálida, una fuerte tos la dejaba sin aliento y en ocasiones le hacía sangrar por la boca. Su cuerpo poco a poco se volvió incapaz de sostenerla al volverse muy delgado, así que cayó en cama. El doctor del pueblo le dijo a mi padre que había contraído tuberculosis y que teníamos que tratarla de inmediato en la capital, que si hablaba con el coronel o algún conocido del ejército seguro podrían ayudarle, pero mi padre dijo que la gracia y buena voluntad de Dios haría que la enfermedad abandonara el cuerpo de mamá. Así que todos los días orábamos y suplicábamos al Señor que curara a mamá, pero nuestras plegarias parecían no ser suficientes. Después de unas semanas sin que mamá recibiera atención médica, papá me hizo acompañarle a la casa del curandero del pueblo, un hombre con más de 60 años, el cual lucía bastante más joven y residía a las faldas de la montaña. Había muchas historias sobre este señor. Según llegué a escuchar, se decía que en las noches tomaba un par de guaraches, un cotón y un garrote y se iba al cerro, y al día siguiente este hombre ya tenía la suficiente carne de res o cerdo para alimentarse durante un par de semanas, y los conocidos de otros pueblos cercanos hablaban de la desaparición de sus cabezas de ganado. También decían que este hombre tenía la capacidad de hacer milagros, pues en alguna ocasión uno de los hombres más ricos del pueblo fue a visitarlo para pedirle fortuna y a los pocos días le llegó un telegrama con la noticia de que había heredado toda la hacienda de su abuela que vivía en San Luis Potosí, de la cual pasó a hacerse cargo y de la que hasta la actualidad viven sus hijos y nietos. A mí solo me parecía un hombre solitario que disfrutaba de la paz y calma que la montaña y lejanía le producía. Su casa era una pequeña cabaña de madera que muy seguramente él construyó con sus propias manos, no había objetos lujosos ni nada por el estilo, tampoco tenía figuras demoníacas como se rumoreaba entre la gente del pueblo. Era un hombre alto, delgado y con un semblante serio, pero muy amable. Nos vio desde que nos aproximábamos por la vereda de terracería, saludó a mi padre y éste me presentó. Le explicó lo que sucedía con mamá. El curandero escuchó atentamente y después de esto le dijo que tenía que conseguir los ingredientes para preparar el medicamento, de modo que volviera en un par de días. Papá aceptó, me tomó de la mano y volvimos sobre nuestros pasos hasta la casa. En todo el trayecto no dijo ni una palabra al respecto. Hasta que entramos a casa, me pidió encender las veladoras, prender el fogón para calentar el café y orar por la salud de mamá. Después de nuestras plegarias, cenamos en silencio. Papá recogió la mesa, sacó los trastes para lavarlos y me dijo que me preparara para dormir, pues, al terminar con los platos rezaríamos una vez más antes de irnos a la cama. Se agachó,
Me tomó por ambos hombros y me dijo que todo estaría bien, que Dios nunca abandona a sus fieles creyentes. Llegó el día en que había acordado reunirse con el curandero, pero esta vez me pidió que me quedara en casa y cuidara de mamá, ya que los últimos días su tos había empeorado un poco y podría necesitar de mi ayuda. Se marchó por un par de horas, volvió un tanto excitado con un frasco, buscó una cuchara y me dijo que con ese jarabe de consistencia viscosa y de color verde mamá se pondría bien. Sin perder tiempo, vertió un poco de esa medicina e hizo que mamá la tragara. Nos pusimos de rodillas a la orilla de la cama y volvimos a orar por la recuperación de mamá. Repetimos aquella rutina durante varios días y progresivamente las fuerzas regresaban a mamá. Al parecer por fin Dios había escuchado nuestras plegarias, o quizá la medicina del curandero estaba combatiendo su enfermedad. Fuese como fuere, mamá recuperó su rubor en las mejillas, la tos comenzó a cesar, recobró el apetito y al paso de los días mamá comenzó a realizar sus labores. Todos estábamos encantados con el regreso de mamá. Papá comenzó a orar en privado posado frente a aquella cruz que él mismo edificó, pasaba muchas horas en aquel lugar, descuidó sus cultivos y parte de sus responsabilidades. Probablemente sentía que estaba en deuda con Dios por el milagro que nos había hecho y sentía la necesidad de retribuirle de alguna forma. Solo nos reuníamos para ir juntos a la iglesia los domingos, pero ya no pasábamos al parque y conforme pasaron los días notaba a papá más distante con mamá y conmigo, como si le causáramos repulsión. Sin embargo, el gusto de tener a mamá de vuelta no nos duró mucho. El día que mamá murió transcurría extrañamente bien. Papá decidió arreglar algunos desperfectos de la casa, desayunamos, oramos y comimos juntos. Por la tarde papá salió al patio a retirar la hierba que cubrían los cultivos, los cuales estaban un poco descuidados. Mamá se sentó en las escaleras, me invitó a sentarme junto con ella, colocó mi cabeza en su regazo y acarició mi cabello mientras me agradecía por las plegarias. Reposaba su cabeza contra el pequeño barandal, hasta que su mano se detuvo y exhaló su último aliento. Su mano tibia se volvió helada mientras que sus ojos denotaban desprecio a la figura de papá. Esa misma noche se llamó al párroco para velar a mamá. Papá mantuvo un semblante serio y sereno durante todo el evento. Cuando todo terminó y se despidió al último invitado, se acercó al ataúd donde descansaba mamá, la tomó de la mano, le pidió perdón y ese hombre duro lloró como un niño. Yo me le uní al poco tiempo, mientras me prometía que no dejaría que me pasara nada mientras me abrazaba fuerte. El día del entierro el curandero del pueblo se encontraba presente, no se acercó al grupo pero observó todo el proceso desde lejos. En algún momento papá desapareció, lo busqué entre la multitud y cuando apareció traía con él una caja de madera. Cuando volvimos a casa dejó aquella caja sobre la mesa de la cocina y a mí me invadió la curiosidad. La caja tenía un pequeño candado, así que me fue imposible abrirlo para revelar su contenido. Le pregunté a papá por la caja, me dijo que era un amuleto para la buena suerte, la salud y la riqueza. Le dije que si Dios estaría de acuerdo con recibir algo así, a lo que él solo respondió que nos había abandonado en el momento que nos arrebató a mamá. Pasaron meses y a los años yo crecí y ambos dejamos de asistir a las misas dominicales, aunque yo solía rezar en privado y pedir por mi padre, quien parecía estar desafiando a Dios. Durante todo ese tiempo la suerte nos sonrió. Papá adquirió las tierras de los vecinos, las cuales eran bastante fértiles, las trabajó y el dinero nunca fue un problema. Vivimos cómodamente, aunque me inquietaba un poco que aquella caja que había recibido durante el funeral de mamá estuviese en una repisa con flores y veladoras. Por supuesto aquella caja permaneció cerrada y parecía un monolito de madera que adornaba la pared de la casa. El curandero desapareció al poco tiempo de que mamá falleció, y yo pienso que aquella caja que recibió papá fue un regalo de despedida de aquel hombre y quizá una forma de compensar con bienes y riqueza la pérdida de mamá. La verdad es que es algo que no lo sé, porque las pocas veces que cuestioné el origen de aquella reliquia a papá, éste no respondía y decía que dejara de darle vueltas, que cuando me tocara heredarla podría hacer con ella lo que quisiera.
Yo conocí a una buena chica en la universidad, nos hicimos novios y cuando ambos nos graduamos decidimos casarnos. Ella insistía en irnos a la capital, yo no podía dejar a mi padre y a sus tierras a su suerte, ya que éste había envejecido y con ello su salud se comenzó a deteriorar. Sin embargo, nunca me detuvo a marcharme de aquel lugar. Pero yo sentía que tenía que retribuirle todo lo que había hecho por mí, aunque también quería salir y conocer al mundo con mi esposa. Hablé con ella y ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo a papá, así que accedió a que nos quedáramos a cuidar de él y de sus negocios para no dejarlo completamente solo. Al poco tiempo papá murió mientras dormía, no lo notamos hasta que lo buscamos para desayunar y este no respondió. Quedó postrado en cama con la mirada fija viendo al techo y una expresión de terror. Me encargué de que descansara por la eternidad al lado de mamá y aunque desde que ella falleció se había distanciado de la iglesia, mandé poner una gran cruz sobre su tumba. Cuando empacamos todas sus pertenencias volvió a aparecer el monolito de madera, el cual aún mantenía ese viejo candado resguardando su contenido. Mi esposa insistió en deshacerme de la caja, ya que no había ninguna llave por ningún lado. Sin embargo, yo me negué ya que aquel recipiente desde niño me había generado mucha curiosidad y ahora por fin era mía. Guardamos todas las pertenencias de mi padre en un pequeño almacén de la casa y guardé la caja en mi equipaje. Nos mudamos a la capital a una casa que nos habían dejado los padres de mi esposa, en lo que nos familiarizábamos con la ciudad. Estuvimos ocupados bastante tiempo con todo el tema de la mudanza, por lo que aquella caja quedó fuera de mi vista y mente, hasta que ella se embarazó y tuvimos que mudarnos a otra casa más amplia para poder criar a nuestro bebé, y nuevamente con todo el movimiento la caja resurgió. Ambos pensábamos que se había extraviado y mi esposa insistió en deshacernos de esa baratija, idea a la que me negué. Finalmente nos instalamos en una bonita casa cerca de la ciudad, el embarazo parecía ir de maravilla. Yo entré a trabajar en una fábrica de autopartes y mi jefe me había recomendado para un ascenso. Todos nuestros amigos y familiares gozaban de una buena vida también. Pero, las cosas comenzaron a ir mal desde el día en que abrí esa maldita caja. Como no tenía la llave de la cerradura la forcé con unas pinzas, una palanca y un martillo. Ese día descubrí que no era una caja decorativa, sino un contenedor de algo más allá de lo que entiendo. Dentro de aquel contenedor había una figura en forma demoníaca, envuelta en un montón de papeles con escritos y símbolos que no conozco. La expresión de dicha reliquia tallada tiene una risa malvada e incluso burlesca. No sabría datar una fecha o época en concreto de cuando fue realizada y mucho menos por quién o quiénes. Pero, mi inteligencia y razonamiento fue puesto a prueba cuando intenté volver a meterlo en aquella caja de madera, pues me resultó imposible. La figura parecía haber adquirido otras dimensiones, por más de que apenas si abrí la caja y la levanté para inspeccionarla. La acomodé de distintas maneras, pero simplemente la figura se negaba a entrar a su contenedor. Por tal motivo solo la cubrí con unas frazadas que no solíamos usar y la guardé en un armario para que al menos su existencia no perturbara mi mente. Después de ese suceso toda mi vida comenzó a ir fatal. Mi jefe falleció en un accidente automovilístico en la recta de Huejotzingo mientras viajaba con toda su familia de vacaciones. Al parecer quedaron prensados bajo un tráiler, sin embargo, no fallecieron al instante. Mi jefe permaneció vivo el suficiente tiempo para ver cómo sus dos pequeños hijos y su esposa morían ante la incapacidad de los médicos y policías para retirar los metales que atravesaron sus cuerpos de formas aparentemente inexplicables, por lo que mi ascenso nunca procedió. Los padres de mi esposa fueron brutalmente asesinados durante un secuestro que se salió de control mientras ellos caminaban a casa. Al parecer un par de sujetos los interceptaron, los subieron a un vehículo y llamaron a mi esposa para pedir un ridículo rescate sin que avisáramos a las autoridades. No teníamos mucho dinero, pero sí las tierras que mi padre me había heredado, así que las vendimos lo antes posible. Solicitamos prestado a amigos y familiares, pero aún así no conseguimos la cantidad que nos pedían por el rescate. Comenzaron a enviarnos partes mutiladas a casa para presionarnos. Primero recibimos un dedo, después una oreja.
hasta que nos dijeron que lo recaudado era suficiente para rescatar a solo uno de los dos. Después de darle 1000 vueltas, mi esposa, después de hablar por unos segundos por teléfono con su papá, tomó la decisión de que pagáramos el rescate de mi suegra, ya que él se encontraba muy mal y no soportaba ver sufrir más a su esposa. Yo me encargué de entregar todo el dinero tal y como lo habían solicitado los secuestradores. Me entregaron a mi suegra maniatada, amordazada y con la cabeza cubierta. La llevé inmediatamente al hospital, pero, al parecer había sufrido fuertes torturas, pues el dedo que nos enviaron era de ella y al no haberse tratado la herida, ésta se había infectado. Aquella pobre mujer solo nos imploró dejarla morir. Los médicos no nos daban ninguna esperanza y mi suegra también falleció al poco tiempo. Mi esposa quedó devastada, solo nos mantenía juntos y un poco en cordura el bebé que esperábamos. Yo le atribuí todas esas tragedias a la maldita figura que estaba en casa, la cual había olvidado al estar conmocionado por todas las malas noticias que estábamos atravesando, así que me dispuse a romperla o deshacerme de ella de algún modo. Para mi sorpresa, aunque no sé si mi memoria o mente me traicionaron, cuando la destapé ésta se encontraba en otra pose y sin importar cómo la tomara, sus ojos parecían siempre apuntar hacia donde yo estaba. Intenté romperla con el filo de la mesa, pero no se hizo ni una marca. Probé con un martillo y tampoco hubo mucha suerte. Finalmente la metí en el asador con suficiente madera para deshacerme de ella, pero cuando todo se redujo a cenizas la reliquia seguía ahí. El embarazo se complicó, por lo que tuve que trasladar a mi esposa al hospital y me olvidé de aquella reliquia hasta que volví a casa, por ropa y otras cosas que necesitaba. La volví a enrollar en telas, busqué el contenedor en el que se encontraba y los metí al auto. Conduje hasta el hospital. Al parecer habían ingresado a mi esposa al quirófano porque el bebé tenía signos vitales muy bajos. Solo pude rezar y suplicarle a Dios por la vida de mi esposa y mi bebé, esperando que éste no me abandonara como ya lo había hecho décadas atrás según mi padre. Sin embargo, todo fue en vano. La enfermera al poco tiempo me notificó que el parto no se había logrado y no había sobrevivido ni mi esposa ni la bebé que esperábamos. Y todo esto me ha llevado a este punto. Estoy a las afueras de la iglesia de San Miguelito, la iglesia donde solía venir de niño con mi familia. Traigo conmigo esta aberración cuya existencia me es imposible de explicar, pero que ha cobrado todo lo que nos dio a mi padre y a mí mientras se encontraba confinada en aquella caja de madera que traigo en el maletero del auto, pero que muy probablemente no le servirá de nada ya que este demonio se niega a volver a entrar. Espero que la historia aquí narrada sirva para que alguien encuentre la forma de detener la maldición que trae consigo esta reliquia. Me encomendaré a Dios una vez y pediré perdón de forma anticipada por el pecado capital que realizaré una vez que me vaya de este lugar, pero llegado a este punto he perdido toda razón para vivir, por lo que espero que Dios pueda acogerme a su lado. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.